Sin decirle nada, le puse un rastreador en la mochila a mi novio, y vi que se quedó como media hora en un puesto de comida en un parque. Si a él no le gusta la comida callejera, ¿qué se supone que hacía ahí? Al día siguiente fui y la chica que atendía era muy guapa. Le pregunté si conocía a mi novio y dijo que no, pero cuando le pedí su celular a ver si no tenía chats con él, se negó. Llevo 3 años con Rafael y siempre he sabido que los hombres necesitan supervisión constante si una quiere mantener una relación seria. No es una cuestión de locura o paranoia, sino de prevención básica en un mundo lleno de tentaciones. Si una mujer descuida lo que le pertenece, cualquier oportunista aprovecha la menor grieta para meterse. Por eso mismo, las claves de su teléfono, el acceso a sus redes sociales y la ubicación en tiempo real no son negociables en nuestro noviazgo. Yo considero que el verdadero amor requiere transparencia absoluta, aunque a veces haya que ayudar un poco a la otra persona a mantener esa transparencia. Para cuidar adecuadamente lo nuestro y evitar disgustos innecesarios, tomé una decisión impecable hace un par de meses. Compré un mini dispositivo de rastreo GPS de alta precisión y lo cosí cuidadosamente dentro del forro interno de su mochila de trabajo. Él es un hombre muy distraído y jamás se dio cuenta de la costura adicional en la parte trasera. Desde ese día, yo podía revisar cada uno de sus pasos desde la pantalla de mi celular mientras trabajaba en la oficina. Esa pequeña medida me daba la tranquilidad que cualquier pareja comprometida merece tener al alcance de su mano. Sin embargo, ayer por la tarde la aplicación del mapa me lanzó una alerta con una anomalía completamente absurda. La ubicación de Rafael marcaba que llevaba detenido exactamente 30 minutos en un punto específico dentro del parque del centro. Al hacer zoom en la imagen del satélite, vi que estaba parado justo frente a un puesto ambulante de comida. Aquello encendió todas mis alarmas porque Rafael aborrece la comida callejera con toda su alma. Él jamás come en puestos ambulantes porque dice que la grasa y la falta de higiene le causan estragos estomacales severos. Sabiendo perfectamente ese detalle de su rutina, resultaba imposible que estuviera almorzando ahí por gusto propio. Con el corazón acelerado, decidí llamarlo disimuladamente por teléfono mientras la pantalla me confirmaba que seguía en esa misma esquina. Me respondió con un tono de voz sospechosamente tranquilo, asegurándome que no pasaba nada raro. Cuando le pregunté qué hacía en esa zona, me mintió sin descaro diciendo que solo estaba tomando aire fresco sentado en una banca del parque. Escuchar esa mentira en tiempo real me congeló la sangre y me confirmó que algo turbio estaba ocurriendo a mis espaldas. No quise confrontarlo en ese preciso instante porque sé muy bien que los hombres acorralados sin pruebas siempre inventan cualquier pretexto. Decidí guardar la calma, tragarme el coraje y preparar una inspección minuciosa para la mañana siguiente. Si él creía que podía verse a escondidas con alguien aprovechando su hora de descanso, estaba a punto de descubrir con quién se había metido. No pegué el ojo en toda la noche imaginando los peores escenarios posibles. A primera hora del día siguiente, me arreglé adecuadamente y me dirigí directamente a la ubicación exacta que el GPS había registrado la tarde anterior. Al llegar al parque, ubiqué de inmediato el puesto ambulante de comida rápida. Para mi sorpresa, la persona que atendía el negocio era una tipa llamada Ximena, exageradamente arreglada para estar vendiendo en la calle a esas horas. Tenía un maquillaje impecable, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa ensayada que me provocó un rechazo inmediato. Resultaba evidente que una mujer no se arregla de esa manera solo para despachar comida a los transeúntes. Era obvio que ese puesto era simplemente una fachada para atraer miradas e interacciones que no le correspondían. Me acerqué al mostrador con paso firme, saqué mi celular y le mostré una fotografía reciente de Rafael directamente en su cara. Le pregunté sin rodeos si conocía al hombre de la imagen y si solía frecuentar su puesto por las tardes. Ximena pestañeó un par de veces con una expresión de inocencia totalmente fingida que no me convenció en absoluto. Me miró de arriba abajo y me respondió con un tono despectivo diciendo que jamás había visto a esa persona en su vida. Esa respuesta tan rápida y ensayada solo me demostró que estaba intentando proteger la identidad de su cliente habitual. Le respondí con absoluta firmeza que, si lo que decía era verdad y no tenía absolutamente nada que ocultar, no tendría ningún problema en demostrarlo. Le exigí que me entregara su teléfono celular en ese mismo instante para revisar detenidamente sus chats de WhatsApp y su historial de llamadas. Una mujer honesta no tendría ningún inconveniente en mostrar su pantalla para despejar cualquier duda y salvar su reputación ante una novia preocupada. Sin embargo, en lugar de colaborar para aclarar la situación, la tipa cambió drásticamente su actitud pacífica. Se indignó de forma desmedida, empezó a subir el tono de voz y me dijo abiertamente que yo estaba completamente loca de la cabeza. Se negó rotundamente a mostrarme su dispositivo, argumentando que no tenía por qué darle explicaciones a una desconocida que llegaba a agredirla a su lugar de trabajo. Para mí, esa negativa tan violenta fue la confirmación definitiva y tajante de su culpabilidad. El que nada debe, nada teme, y si ella escondía con tanto celo ese teléfono, era porque ahí guardaba los mensajes directos con mi novio. Al ver su cinismo,
no me quedé callada y armé un escándalo firme frente a los clientes que esperaban ser atendidos en su puesto. Les advertí a todos los presentes la clase de mujer que administraba ese lugar y le grité a ella directamente que buscara hombres solteros en lugar de meterse en relaciones ajenas. Las personas alrededor comenzaron a murmurar y a grabar con sus teléfonos, pero a mí no me importaba la opinión de extraños cuando mi futuro emocional estaba en juego. Ximena amenazó con llamar a la policía si no me retiraba, así que decidí dar un paso atrás por el momento. Me fui de ese parque con la rabia ardiendo en el pecho, pero con la certeza absoluta de que mis sospechas eran completamente acertadas. Rafael cree que yo soy una tonta ingenua a la que puede engañar con excusas baratas sobre tomar aire en el parque, pero se equivoca profundamente. Yo he entregado 3 años de mi vida a construir este noviazgo y no voy a permitir que una aparecida de la calle destruya mi estabilidad de la noche a la mañana. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para desenmascarar esta jugada y proteger lo que me pertenece por derecho. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: ¿en qué mundo paralelo crees que es normal ir al puesto de una persona que no conoces y exigirle que te entregue su teléfono personal? La chica solo estaba haciendo su trabajo vendiendo comida y tú llegaste a armar un show vergonzoso sin tener una sola prueba real. Necesitas buscar ayuda urgente porque la forma en que invades la privacidad de todos a tu alrededor es francamente aterradora. Respuesta de la OP: el que nada debe, nada teme, y si esa tipa fuera una persona limpia no habría tenido ningún problema en mostrarme 2 segundos sus mensajes para despejar la duda. Ella prefirió ponerse agresiva y hacer un drama porque sabía perfectamente lo que ocultaba con mi novio. Yo no le pido permiso a nadie para defender mi relación y si tengo que revisar 100 teléfonos para cuidar lo mío, lo voy a hacer sin dudarlo. Usuario Anónimo 2 dice: amiga, date cuenta de lo ridícula que te ves deduciendo una infidelidad solo por una parada de media hora. Tu novio tranquilamente pudo detenerse ahí porque le dio sed y compró una botella de agua, o simplemente utilizó el baño público que suele haber cerca de las zonas comerciales del parque. Estás destruyendo tu propia vida por puras conspiraciones absurdas que solo existen dentro de tu cabeza. Respuesta de la OP: se nota que no conoces a Rafael ni un poco, porque él es incapaz de comprar tan siquiera una botella de agua en la calle por su manía con la higiene. Él jamás se acercaría a esa zona por gusto ni por un baño público sabiendo cómo son esos lugares. Yo conozco a mi pareja mejor que nadie en este mundo y sé perfectamente cuando me está mintiendo en la cara para encubrir sus escapadas. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y el peligro para mi noviazgo no ha hecho más que escalar debido a la actitud permisiva de Rafael. Al ver que mi pareja no tenía la valentía de confesar su falta, entendí que la responsabilidad de erradicar esta amenaza caía únicamente sobre mis hombros. Una mujer precavida no se sienta a esperar que le quiten al hombre, sino que actúa con determinación estratégica para neutralizar a la rival. Por esa razón, inicié un operativo de vigilancia sistemática y rigurosa sobre el puesto ambulante de Ximena para documentar cada uno de sus movimientos. Todas las tardes, al salir de mi jornada laboral, me trasladaba de inmediato al parque del centro para vigilarla desde diferentes ángulos discretos. Utilizaba los lentes de sol y la cámara con super zoom de mi celular para tomarle docenas de fotografías a larga distancia, registrando minuciosamente sus horarios de llegada, sus pausas y las personas con las que interactuaba. Necesitaba reunir un catálogo irrefutable de sus rutinas para entender cómo coordinaba sus encuentros con Rafael. Guardaba cada archivo en una carpeta oculta dentro de mi teléfono, clasificando las imágenes por fecha y hora exacta. Como la justicia por la vía civil a veces es demasiado lenta, decidí tomar medidas drásticas en el terreno digital para asfixiar su negocio. Creé 5 cuentas falsas en diversas redes sociales, usando nombres realistas e imágenes neutras para que nadie sospechara de mi autoría. A través de estos perfiles, comencé a publicar reseñas devastadoras y alertas comunitarias en los grupos de la zona sobre el puesto de Ximena. Escribí relatos detallados asegurando que servía en carne en estado de descomposición y que varios miembros de mi familia habían terminado en la sala de urgencias por una infección severa. Incluso me tomé el trabajo de redactar comentarios donde afirmaba que la higiene de ese negocio era una falta de respeto absoluta para los consumidores del parque. La respuesta del público no se hizo esperar y empecé a notar cómo la afluencia de clientes en su mostrador disminuía drásticamente con el paso de los días. Sentir que estaba tomando el control de la situación me producía una satisfacción enorme, aunque la tarea consumiera la totalidad de mi tiempo libre. No me bastaba con arruinarle la clientela, necesitaba saber exactamente dónde se escondía cuando cerraba su sombrilla de venta. Por ese motivo, en 2 ocasiones la seguí a pie a una distancia prudente cuando terminaba su turno de la tarde y abordaba el transporte público. La acompañé disimuladamente a lo largo de varios transbordos hasta ubicar con precisión milimétrica la calle y la fachada de la casa donde vive. Tener su dirección exacta me daba un poder táctico invaluable en caso de que intentara llevar a Rafael a su domicilio privado. Registré el frente de su inmueble con varias tomas fotográficas antes de regresar a mi hogar, sintiendo que estaba un paso adelante en esta batalla.
Sin embargo, el ambiente dentro de nuestro departamento se volvió denso, tenso e insoportable durante estas 2 semanas de intenso trabajo. Rafael notaba mi constante estado de hipervigilancia, ya que me pasaba las noches en vela pegada a la pantalla de mi celular analizando los mapas de rastreo y ordenando el material fotográfico. Mis ojeras eran evidentes y mi paciencia estaba completamente agotada por el esfuerzo que implicaba proteger nuestro futuro sin su colaboración. Apenas le dirigía la palabra porque me producía un profundo resentimiento ver su tranquilidad fingida mientras yo me desgastaba por los dos. La crisis estalló de forma inevitable el martes pasado cerca de las 3 de la mañana, cuando él se despertó y me vio nuevamente iluminada por la luz del teléfono en la oscuridad. Me preguntó con un tono de fastidio y cansancio qué me pasaba, por qué estaba tan alterada últimamente y qué era lo que revisaba con tanto misterio a altas horas de la madrugada. Aquella pregunta, dicha con un descaro desmedido, fue la chispa que encendió la pólvora que llevaba acumulando durante días. No pude contener más la presión y exploté en gritos de rabia sobre la cama. Lo acusé abiertamente de ser un mentiroso cínico, un infiel descarado y un cobarde que prefería mantener una vida doble en lugar de hablar con la verdad. Le grité que sabía perfectamente que estaba protegiendo a su amante del parque y que no me creyera tan estúpida como para tragarme la historia de que solo estaba tomando aire fresco en una banca. Saqué mi teléfono y le agité en la cara la pantalla con las ubicaciones registradas por el GPS, exigiéndole que aceptara de una vez por todas que me estaba traicionando con la vendedora de comida. La reacción de Rafael no fue de culpa ni de nerviosismo, sino de una distancia helada y una mirada de rechazo tan profundo que me erizó la piel. No se molestó en gritar ni en darme las explicaciones desesperadas que yo esperaba escuchar para calmar mi dolor. Simplemente se quedó en silencio durante un minuto eterno, mirándome como si fuera una desconocida peligrosa a la que ya no reconocía. Se levantó de la cama sin decir una sola palabra, caminó hacia el armario y sacó una maleta mediana con absoluta frialdad. Empezó a guardar su ropa de trabajo, su cepillo de dientes y sus documentos personales mientras yo le exigía que me diera la cara y dejara de huir de la confrontación. Mantuvo un silencio sepulcral que me lastimaba más que cualquier insulto, demostrando una frialdad matemática que solo confirmó mis peores sospechas sobre su falta de compromiso. Cuando terminó de empacar, agarró las llaves del vehículo y me dijo serenamente que no pensaba pasar un segundo más bajo el mismo techo con una persona fuera de control. Me advirtió que se iría a dormir a la casa de su hermano mayor de forma indefinida porque necesitaba respirar lejos de mi toxicidad. Escuchar la palabra, toxicidad, salir de la boca del hombre por el que he dado todo en estos 3 años me provocó un ataque de rabia aún mayor. Le grité desde la puerta mientras caminaba por el pasillo que su huida no era más que la prueba irrefutable de su cobardía y de su incapacidad para sostener sus propias mentiras ante mí. Se fue dejando la puerta abierta y el departamento en un silencio desolador que me caló hasta los huesos durante el resto de la noche. Aunque el dolor de verlo marchar me destrozaba por dentro, mantengo la cabeza fría porque sé exactamente lo que está haciendo. Su salida repentina no es por mi comportamiento, sino porque se sintió completamente acorralado al ver que descubrí su red de engaños. No voy a dar un solo paso atrás ahora que estoy tan cerca de desenmascarar por completo la trampa que armaron a mis espaldas. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo que estás haciendo no es proteger tu relación, es un acoso criminal en toda regla que te puede llevar directo a la cárcel. Tomarle fotos a ciegas a una mujer, arruinar su sustento con mentiras en internet y seguirla hasta su casa rebasa cualquier límite de la salud mental. Necesitas detenerte inmediatamente porque estás actuando como una perseguidora peligrosa que perdió por completo el piso. Respuesta de la OP. A mí nadie me va a venir a dar clases de moralidad sobre cómo debo cuidar las cosas que me costó tanto trabajo construir en la vida. Si esa tipa no hubiera metido sus garras en mi noviazgo, nadie estaría revisando sus horarios ni sabiendo dónde vive. Ella provocó esta situación desde el momento en que decidió sonreírle a mi novio y todo lo que pase con su puesto es consecuencia directa de sus propias acciones. Usuario anónimo 2 dice, ¿de verdad eres incapaz de ver que Rafael se fue de la casa por tu paranoia asfixiante y no por la vendedora del parque? Estás pegada a la pantalla a las 3 de la mañana inventando teorías de conspiración y persiguiendo gente inocente como una demente. Tu novio no te dejó por otra mujer, te dejó porque vivir a tu lado se convirtió en una pesadilla insoportable. Respuesta de la OP. Es facilísimo opinar desde la comodidad de tu casa sin ver cómo los hombres manipulan las cosas para quedar como las víctimas de la historia. Rafael se fue a la casa de su hermano únicamente porque se vio completamente acorralado al descubrir que tengo todas las evidencias de sus mentiras. Su huida cobarde solo termina de darme la razón y demuestra que estaba protegiendo a esa tipa antes que a nuestra relación. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2.
Ha pasado un mes desde la última actualización y el conflicto escaló hacia un punto de no retorno que jamás imaginé presenciar. A los pocos días de mi anterior publicación, mi estrategia digital rindió sus frutos. Las autoridades de inspección sanitaria acudieron al puesto ambulante de Ximena debido a la acumulación masiva de denuncias que publiqué en Internet. Clausuraron temporalmente su negocio colocando sellos de advertencia en su estructura para llevar a cabo una investigación profunda. Ver el puesto cerrado y vacío me produjo una inyección de triunfo que me hizo sentir totalmente victoriosa. Sin embargo, ese triunfo temporal no era suficiente para mi tranquilidad emocional mientras Rafael continuara distante en la casa de su hermano. Necesitaba marcar mi territorio de manera definitiva frente a Ximena para asegurarme de que jamás volviera a cruzar mirada con mi novio en esta vida. Con esa idea metida en la cabeza, acudí muy temprano en la mañana a la calle de su domicilio privado, estacionando mi vehículo a unos metros de distancia para esperar su salida. Tenía el corazón latiéndome con fuerza, alimentado por semanas de frustración acumulada y resentimiento no resuelto. Cerca de las 8 de la mañana, Ximena salió por la puerta principal cargando unas cajas de cartón con insumos de repuesto que pensaba trasladar. Verla tan tranquila, como si no hubiera destruido mi departamento y mi estabilidad de 3 años, desató un demonio interno que no pude contener. Bajé de mi auto a toda prisa, la encaré a mitad de la acera y empecé a gritarle insultos a la vista de los vecinos que salían a sus trabajos. Le exigí a rabiar que dejara en paz a Rafael y que buscara a alguien de su propia clase para molestarlo. En medio del altercado, la rabia me nubló el juicio por completo y tomé una decisión de la que no medí las consecuencias inmediatas. De un contenedor de basura cercano, extraje una bolsa plástica transparente llena de desechos orgánicos en mal estado y se la arrojé directamente sobre la cabeza. La bolsa se rompió al impacto, cubriéndole el cabello y la ropa con desperdicios hediondos mientras yo sacaba mi teléfono celular para grabarla en alta resolución y exhibir su humillación en Internet. Estaba convencida de que así lograría romper su espíritu de una vez por todas. Ximena no me devolvió los gritos, no se abalanzó sobre mí ni se puso a llorar dramáticamente como yo esperaba que lo hiciera. Simplemente me miró con una frialdad espeluznante, sacó su propio dispositivo del bolsillo con las manos manchadas y marcó un número de emergencia con total serenidad. Apenas 5 minutos después, una patrulla de la policía local se estacionó de golpe junto a la acera donde estábamos paradas. 2 oficiales bajaron inmediatamente, escucharon el testimonio de la afectada, revisaron el estado de su ropa y procedieron a arrestarme en el lugar. Me colocaron las esposas de metal por detrás de las muñecas frente a todos los vecinos, leyéndome mis derechos por los delitos de agresión física, alteración del orden público y acoso callejero. Me subieron al asiento trasero de la patrulla en medio de una humillación indescriptible que jamás creí experimentar en mi vida. Pasar las horas encerrada en la celda de la comisaría local, rodeada de barrotes y olor a humedad, fue una experiencia aterradora que destrozó por completo mi orgullo. Mi única llamada permitida la utilicé para comunicarme con Rafael, suplicándole que me salvara de ese infierno. Para mi profunda humillación, Rafael tuvo que presentarse horas más tarde en la estación de policía para pagar una fianza económica considerable y firmar los documentos que permitieron mi liberación temporal. Cuando crucé las puertas de la comisaría y salí a la calle, esperaba encontrar en sus ojos un gesto de compasión, un abrazo protector o al menos una muestra de solidaridad ante el mal rato que había pasado. Sin embargo, me encontré con un hombre completamente roto, con la cara descompuesta por la vergüenza y una mirada de asco absoluto dirigida hacia mi persona. Caminamos en silencio hacia su vehículo y, antes de que yo pudiera abrir la puerta del copiloto para subirme, él se detuvo en seco en medio del estacionamiento. Me miró fijamente a los ojos y me soltó una verdad aplastante que cayó sobre mi cabeza como un bloque de cemento helado. Me reveló con detalles precisos que el día que se detuvo media hora en el parque, se había cruzado por pura casualidad con David, su mejor amigo de toda la infancia a quien no veía desde hacía más de 6 años porque vivía fuera del país. David había regresado a la ciudad esa misma semana por trámites familiares y estaba almorzando solo en una banca del parque cuando Rafael lo reconoció desde la distancia. Mi novio se detuvo esos 30 minutos únicamente para abrazar a su amigo del colegio, ponerse al día sobre sus vidas y recordar viejos tiempos antes de regresar a su oficina. Ximena nunca tuvo absolutamente nada que ver en esa historia. Ella era simplemente una comerciante que trabajaba en esa misma plaza y a la que Rafael jamás le había dirigido la palabra en toda su vida. Escuchar el nombre de David saliendo de su boca me dejó completamente paralizada y sin capacidad de articular una sola palabra para defenderme en ese momento. Toda la estructura de sospechas, el rastreo satelital, las fotos nocturnas y las denuncias en Internet que había construido con tanto esmero se derrumbaron en un segundo frente a mis ojos. Sin embargo, mi mente se negó a procesar la magnitud de mi error porque admitirlo significaba aceptar que yo era la única responsable de este desastre monumental. Rafael ni siquiera me dejó hablar ni intentar justificar el ataque que le había propinado a esa mujer inocente en la puerta de su casa. Se subió a su automóvil,
Me dejó parada en la acera del estacionamiento de la comisaría y se fue a toda velocidad sin mirar atrás por el retrovisor. Me quedé sola en la calle, con la fianza pagada pero con la dignidad hecha pedazos, intentando asimilar que la realidad no encajaba para nada con los escenarios que me había fabricado durante semanas. A pesar del impacto de sus palabras, en mi interior sigo sintiendo una enorme desconfianza sobre la veracidad de esa historia repentina. Resulta demasiado casual que ese famoso amigo de la infancia aparezca de la nada justo cuando la situación se vuelve insostenible para él. Sigo pensando que David es solo una coartada elaborada que Rafael inventó a última hora para salvar a esa tipa y lavarse las manos como si fuera un santo incapaz de mentir. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: terminaste arrestada, esposada y en una celda por tirarle basura a una completa desconocida que ni siquiera sabía quién era tu novio. Lo más trágico de todo es que tu pareja tuvo que pagar para sacarte de la cárcel mientras tú seguías creyéndote una especie de heroína incomprendida. Has alcanzado un nivel de humillación tan ridículo que da vergüenza ajena leer la forma en que arruinaste tu propia existencia por pura demencia. Respuesta de la OP. Ustedes son absurdamente ingenuos si le creen a ciegas a un hombre la historia perfecta del amigo de la infancia que reaparece mágicamente después de 6 años. Esa excusa de David está armada a la medida para lavarse las manos y hacerme quedar a mí como la loca de la historia frente a todos. Yo no me trago ese cuento tan barato y sigo sosteniendo que ahí había algo raro que intentaron tapar a la prisa. Usuario anónimo 2 dice: es sencillamente increíble la ceguera mental que manejas para no darte cuenta de que destruiste tu noviazgo y tu historial limpio por una infidelidad que jamás existió. Tenías una vida estable con un hombre que te quería y preferiste convertirte en una delincuente arrestada por la policía antes que admitir que estabas equivocada. Este nivel de autodestrucción por celos absurdos debería estudiarse en las facultades de psicología. Respuesta de la OP. Hablar desde afuera cuando no se está en los zapatos de una mujer que defiende su territorio es facilísimo y muy cobarde. Ninguna de ustedes sabe la rabia que se siente ver cómo te mienten en la cara sobre su ubicación y luego pretenden que te quedes callada como si nada pasara. Yo actué con la fuerza que la situación requería y si la policía intervino fue porque esa tipa prefirió victimizarse antes que dar la cara como mujer. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el aislamiento en el que me encuentro sumergida es absolutamente insoportable e indeseable. A pesar de haber escuchado la explicación sobre la reaparición de David, mi orgullo y mi sentido de la dignidad me impidieron rotundamente pedirle disculpas a Rafael o a la vendedora. Le sostuve a mi novio por mensaje de texto que Ximena se tenía bien merecido todo lo que le pasó por haberme respondido con altanería y grosería el primer día que fui a preguntarle bien. Esa falta de arrepentimiento de mi parte fue la gota definitiva que derramó el vaso para él. Esa misma semana, aprovechando que yo estaba en mi horario laboral, Rafael acudió al departamento con un camión de mudanzas, vació absolutamente todas sus pertenencias y entregó su juego de llaves al propietario. Cambió su número de teléfono celular, me bloqueó de absolutamente todas las aplicaciones de mensajería y tramitó con éxito una orden de restricción judicial en mi contra. Ver la vivienda vacía y recibir la notificación del juez prohibiéndome acercarme a él a menos de 500 metros me dejó con una sensación de vacío espantosa que me heló el cuerpo. Pero el verdadero golpe mortal que estaba destinado a destrozar mi vida no vino de parte de Rafael, sino del sistema penal que yo tanto subestimé. Ximena no se quedó con los brazos cruzados tras el ataque con la bolsa de basura e interpuso una demanda penal y civil masiva en mi contra. Me acusó formalmente de agresión física con alevosía, acoso sistemático, difamación severa en medios digitales y pérdidas económicas catastróficas derivadas de la clausura de su negocio ambulante. Cuando me llegó la cita para la audiencia preliminar, entendí que la pesadilla apenas estaba comenzando. Lo verdaderamente irónico y destructivo de mi situación actual fue el método que utilizó la acusación para acorralarme por completo ante el tribunal. La prueba reina y definitiva que presentó el abogado defensor de Ximena para demostrar mi culpabilidad absoluta fue, de la manera más trágica, mi propio teléfono celular. Cuando los oficiales de policía me arrestaron semanas atrás afuera de la casa de la vendedora, confiscó mi dispositivo móvil como parte del protocolo de detención por delitos en la vía pública. Los peritos informáticos de la Fiscalía realizaron una extracción completa de la base de datos de mi memoria interna. En esa extracción, los analistas recuperaron absolutamente todo el historial de datos que yo había acumulado obsesivamente durante meses de vigilancia. Presentaron ante el juez los registros detallados del rastreo GPS que yo utilicé para espiar cada paso de Rafael sin su consentimiento, demostrando mi patrón de conducta obsesivo. También adjuntaron las docenas de fotografías en alta resolución con marcas de fecha y hora exacta que le tomé a Ximena a escondidas mientras ella trabajaba pacíficamente en su puesto del parque. Por si fuera poco, la investigación informática logró vincular de forma directa e innegable las 5 cuentas falsas de redes sociales con mi dirección de correo electrónico personal y mi IP doméstica. Los mensajes difamatorios sobre la carne podrida y las falsas infecciones estomacales quedaron registrados como una campaña maliciosa coordinada por mí para destruir el sustento de una trabajadora independiente.
Toda la evidencia que yo había guardado celosamente para proteger mi noviazgo se convirtió en el expediente penal perfecto que mi víctima usó para acorralarme. El remate definitivo de esa montaña de pruebas fue el vídeo en alta definición que yo misma filmé con mi mano el día del ataque. En la pantalla del juzgado se reprodujo el momento exacto en que le arrojé la bolsa con desperdicios hediondos sobre la cabeza mientras le gritaba insultos desproporcionados. Ver mi propio vídeo proyectado en una sala judicial frente al fiscal, la jueza y la víctima me provocó una vergüenza tan profunda que sentí ganas de tragarme la tierra en ese mismo instante. Mi propia voz en la grabación me condenaba sin dejar el menor margen para la duda. Mi abogado defensor me citó a una reunión privada al salir de la audiencia preliminar para darme la evaluación más desgarradora de toda esta historia. Me dijo mirándome a los ojos que no existe absolutamente ninguna forma ni estrategia legal para defenderme ante semejante volumen de pruebas incontestables. Me advirtió que la evidencia es tan abrumadora que cualquier intento de alegar inocencia solo empeorará la sentencia final que emitirá el juez. Su única recomendación fue que me declarara culpable de todos los cargos para intentar reducir una posible pena de prisión efectiva. La red de control, vigilancia y espionaje que construí meticulosamente durante meses para retener a mi pareja se transformó en la trampa perfecta que terminó por destruirme a mí misma. Me encuentro acorralada por mis propios actos, viendo cómo los documentos que yo misma creé son leídos uno a uno en los tribunales para dictar mi condena. No tengo a nadie a quien recurrir ni dinero suficiente para pagar un equipo legal especializado que intente salvarme de este desastre monumental. Paso los días encerrada en un departamento solitario, esperando la fecha de la lectura de la sentencia definitiva con un nudo en la garganta que no me deja comer ni dormir. Es insoportable pensar que todo este infierno comenzó por un simple mapa en mi pantalla y por mi incapacidad para soltar una sospecha absurda. Me siento profundamente aterrorizada por lo que me depara el futuro cercano, sabiendo que las consecuencias legales van a borrar todo lo que logré construir con años de trabajo honesto. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: es una obra maestra de la justicia poética que hayas sido tú misma quien le entregó a la fiscalía todas las pruebas grabadas, fotografiadas y organizadas para mandarte a la cárcel. Creaste tu propio expediente condenatorio en alta definición y se lo pusiste en bandeja de plata al abogado de tu víctima. Deberían darte un premio a la persona que mejor ha coordinado su propia ruina judicial en la historia. Respuesta de la OP: es facilísimo burlarse de la desgracia ajena cuando la ley está hecha para beneficiar a personas oportunistas que se victimizan ante los jueces. Yo solo estaba reuniendo las pruebas de una traición y la policía aprovechó de forma ruin mi celular para favorecer a esa tipa. Ninguna mujer debería ser tratada como una criminal solo por querer descubrir la verdad sobre el hombre con el que vive. Usuario Anónimo 2 dice: celebro con el alma que Rafael haya logrado librarse a tiempo de semejante prisión emocional y que la justicia le esté dando a Ximena la reparación que se merece. Te dedicaste a destruir la reputación y la vida de gente inocente por tus paranoias y ahora la vida te está cobrando cada una de las facturas juntas. Ojalá este golpe te sirva para entender que no puedes ir por el mundo tratando a los demás como tu propiedad. Respuesta de la OP: Rafael tarde o temprano se va a dar cuenta del grave error que cometió al dejarme sola en el peor momento de mi vida por hacerle caso a extraños. Él sabe perfectamente que todo lo que hice fue por el amor incondicional que le tenía y por cuidar nuestro futuro juntos. Cuando se le pase el coraje va a extrañar tener a una mujer que de verdad se preocupe por él y por sus pasos. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar. Pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y mi vida anterior quedó completamente reducida a cenizas sin que pueda hacer nada para reconstruirla. El juez me declaró culpable de todos los cargos imputados durante el juicio final, emitiendo una sentencia devastadora que destruyó mi estabilidad por completo. Fui condenada a pagar una indemnización económica colosal a Ximena en concepto de daños morales, difamación y compensación por las pérdidas comerciales sufridas durante la clausura de su puesto. Esa suma millonaria liquidó hasta el último centavo de los ahorros que acumulé durante toda mi vida laboral. Por si fuera poco, la cantidad fijada por el tribunal superó con creces mi capacidad de pago inmediata, obligándome a adquirir una deuda enorme que tendré que pagar durante años. Adicionalmente, el juez me dictó un año de libertad condicional bajo estricta supervisión judicial y la obligación irrestricta de cumplir 300 horas de trabajo comunitario obligatorio. La sanción consistió en realizar tareas de limpieza y barrido de vías públicas en los sectores designados por el municipio local. Mi historial crediticio y mi reputación quedaron completamente manchados para siempre. El aislamiento social fue inmediato y fulminante una vez que los detalles del veredicto y el vídeo del ataque se filtraron en los medios locales. Mis amistades más cercanas me dieron la espalda de forma definitiva, negándose a contestar mis llamadas o a recibirme en sus casas tras calificarme de persona peligrosa e inestable. Mi propia familia redujo la comunicación al mínimo indispensable,
avergonzada por el escándalo público en el que me vi envuelta por mis propios actos. Nadie quiso estar al lado de una mujer condenada por acosar a una inocente. Sin ahorros y con el sueldo embargado para cubrir la indemnización de Ximena, me vi forzada a abandonar el departamento donde vivía con Rafael. Tuve que mudarme a un cuarto alquilado deplorable en las afueras de la ciudad, un espacio frío y humedecido donde apenas cabe una cama individual y una mesa pequeña. Mis fines de semana ya no son de descanso, sino que los paso vistiendo un chaleco fluorescente de alta visibilidad mientras sostengo una escoba pesada para limpiar el asfalto. La humillación de ser vista por extraños mientras barro la basura de la calle me carcome el alma. El sábado pasado, mientras cumplía mi turno de trabajo comunitario en la acera frente al parque donde comenzó toda esta pesadilla, ocurrió el momento más doloroso de mi existencia. Estaba barriendo las hojas secas junto al cordón de la calle cuando vi pasar a una pareja a pocos metros de mi posición. Era Rafael. Iba caminando despacio, vistiendo una camisa limpia y luciendo un aspecto relajado y renovado que yo no le veía desde hacía muchísimos años. Iba tomado de la mano con una joven agraciada a la que jamás había visto en mi vida, una chica que le sonreía con ternura mientras caminaban juntos bajo la sombra de los árboles. Rafael se veía plenamente en paz, sonriendo de una manera genuina y completamente ajeno al infierno en el que yo me encuentro sumergida. Pasó tan cerca de mí que pude oír el tono alegre de su risa mientras le comentaba algo a su nueva pareja al cruzar la calle. Ni siquiera se dio cuenta de que la persona vestida con el chaleco fluorescente y la escoba en la mano era la misma mujer con la que compartió 3 años de su vida. Su mirada pasó por encima de mi figura como si yo fuera simplemente un objeto más del paisaje urbano, un fantasma insignificante que no merecía un segundo de su atención. Verlo tan feliz, tan libre de mi control y tan distante me atravesó el pecho con un dolor físico que me dejó sin aire. Me quedé completamente helada en mitad de la acera, apretando el palo de la escoba con las manos temblorosas y tragándome un llanto amargo que me quemaba la garganta. La vergüenza que sentí en ese instante fue tan insoportable que tuve que agachar la cabeza hacia el suelo para evitar que los transeúntes notaran mis lágrimas. La realidad me golpeó con una crueldad absoluta mientras contemplaba sus espaldas alejarse hacia el centro de la plaza. Comprendí demasiado tarde que mi obsesión enfermiza por vigilarlo, rastrearlo y controlarlo todo no protegió absolutamente nada de lo que teníamos. Mi pretensión de adueñarme de su libertad para asegurar mi amor solo sirvió para arruinar mi vida por completo, vaciar mis cuentas bancarias y condenarme a la más absoluta soledad. No me queda más que el arrepentimiento cobarde de haber destruido mi propio futuro por una sospecha absurda que solo existió en mi mente. Hoy continúo barriendo esta misma acera con el corazón destrozado y los bolsillos vacíos, sabiendo que el hombre al que pretendía amarrar para siempre ya ni siquiera me recuerda. Vivo pagando mes a mes el precio de mi propia paranoia, atrapada en un cuarto oscuro y sin una sola persona en el mundo que se preocupe por saber si sigo respirando. Todo lo que construí se evaporó por mi propia mano y ahora solo me queda cargar con el peso de la ruina que yo misma me provoqué.